por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene 3 posgrados por la Universidad Panamericana, uno en Amparo, uno en Derecho Fiscal, uno en Derecho Administrativo. También es especialista en Derecho Judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Tiene un diplomado de Propiedad Intelectual por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tomó un curso general de Propiedad Intelectual en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es maestro en Derecho Administrativo por la UNAM. En su trayectoria profesional fue secretario de Acuerdos de la Sala Regional Metropolitana, también fue secretario de Acuerdos de la Sala Superior. Del 2008 al 2009 fue asociado del área de litigio administrativo y constitucional en el despacho Chévez Ruiz Samarripa y compañía. En el 2009 fue secretario de Acuerdos en la Sala Superior. Del 2009 al 2014 fue magistrado de la Sala Regional Chiapas-Tabasco. Del 2014 al 2015 fue magistrado de la Segunda Sala Regional Metropolitana, todo esto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y desde el 2015 es magistrado de la Sala Especializada en Juicios en Línea, también del Tribunal. En las actividades académicas ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, de materias, maestría como temas selectos de Derecho Público y de Derecho Fiscal. También en la barra mexicana del Colegio de Abogados, en la maestría con materias como Derecho Procesal Administrativo. Bueno, él es el magistrado Edwin Molinar. El tema de hoy será el juicio en línea. Adelante, magistrado. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve la presentación? ¿Todo bien? Perdón, bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación a esta clase. Siempre es un gusto poder compartir un tema que por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho, que es el juicio en línea. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y en segundo lugar, una disculpa. Para los que viven en la Ciudad de México, el clima está de la fregada y eso hace que en el trayecto que normalmente hago 20 minutos hice hora y media. Entonces, una disculpa, pero me voy a ir rapidito, ahí cuando te quieran preguntar también adelante y no hay ningún problema, podemos alcanzar a ver todos los temas, ¿ok? Este tema les comento, me gusta mucho el juicio en línea, nada más que en un lapso de tiempo muy pequeño, de 2011 a la fecha, en un lapso de tiempo de 2 años, antes me invitaban mucho a dar esta clase porque era lo novedoso, era algo nuevo, algo que, vaya, la gente ni siquiera quería entrar al juicio en línea porque le tenía desconfianza. Entonces, me invitaban para dar la clase del juicio en línea cuando la gente no creía, no sabía, era algo novedoso. Y en menos de, en un poquito más de una década, resulta que esta clase ya la veo casi una buena parte como si fuera historia. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ha sido una revolución, se ha catalizado todo el tema de las tecnologías, sobre todo con la pandemia, y eso hace que de ser una clase donde se daba un tema novedoso, ahora en realidad ya más bien se ve qué es lo que ha pasado para ver dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, básicamente, la clase de hoy se va a tratar de eso, es ver cómo inició el juicio en línea. Nos vamos a ir la parte histórica, digamos, de hace 12 años a la fecha. Nos vamos a ir rápido a ese tema para ver cómo evolucionó, dónde estamos hoy y qué es lo que podemos esperar en el futuro. Básicamente ese va a ser el temario de esta clase. Vamos a ver cómo está regulado el juicio en línea y pues finalmente una invitación para los que no han intentado, no han presentado su juicio en línea ante el tribunal, lo presenten. Antes, más bien el primer juicio en línea que se hizo desde la presentación a la demanda hasta la notificación de la sentencia en Latinoamérica fue el juicio en línea que tuvo el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces pues la novedad, fue algo nuevo, fue algo que abrió oportunidades. Y bueno, pues ya ahorita me da un poco de pena decirlo, pero pues es la verdad.
Yo creo que incluso Poder Judicial ya nos dio la vuelta, no obstante que nosotros empezamos primero, fuimos los creadores, fuimos los que iniciamos, fuimos los que echamos a andar todo esto, pero el Poder Judicial ya nos trae una ventaja y probablemente habrá gente que no haya presentado juicio en línea, pero sí haya presentado juicios de amparo en Poder Judicial en línea. Entonces, empezamos, vamos a ver cómo empezó esto del juicio en línea, cuál es la regulación que tenemos, dónde estamos parados el día de hoy y lo que pues, yo considero hacia dónde vamos con este tema. ¿Ok? Todo empezó en el 2008, cuando se hizo un diagnóstico del tribunal para ver cómo funcionaba el tribunal. Se hicieron encuestas a los litigantes que iban al tribunal y básicamente de estas encuestas se hizo un diagnóstico en el sentido de que las fortalezas del tribunal eran la honradez y la calidad de sus resoluciones y como debilidades la demora en la emisión de las resoluciones, un inventario creciente y obviamente restricciones presupuestales que hacían que el tribunal no creciera en la medida que se necesitaba. Es más, hubo un momento donde había más salas regionales metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación que colegiados en materia administrativa en la región, en la primera región, el primer circuito. Y actualmente, pues obviamente son muchísimos colegiados que se han creado en el Poder Judicial, en el primer circuito, y el tribunal no creció al mismo ritmo. Entonces, obviamente, esto hizo que el tribunal tuviera una cantidad de trabajo bastante grande, no crecía el tribunal. En el año 2000 se le dio al tribunal una competencia prácticamente en toda la materia administrativa, hizo que se saturara y hizo que el tribunal fuera muy lento en sus resoluciones y obviamente esto hacía que los litigantes pues, se quejaran de esta parte, ¿no? De que el tribunal estaba muy lento en emitir sus resoluciones. Como les comentaba, a partir del 2000 que se le dio al tribunal, al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, se le cambia el nombre, se le da competencia, se le denomina Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se le dota de una competencia en todo lo relacionado con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cual hizo que incrementara sustancialmente la competencia del propio tribunal, pero los recursos humanos, los recursos materiales, las salas no crecieron al mismo ritmo. ¿Ok? Se hizo este diagnóstico y se determinó que en aquel entonces el interés controvertido ante el tribunal era de alrededor de los 376,000 millones de pesos, considerando el 66% de los asuntos donde se puede determinar una cuantía. Hay muchos asuntos que son muy cuantiosos, pero no hay una cuantía determinada, que esos no entran en esta parte donde se hizo el diagnóstico para ver cómo estaba el tribunal. ¿Qué problema hay que se tenga un juicio o que se lleve un juicio que no sea expedito, que no sea independientemente de que se vea de la Constitución, de no impartir justicia expedita? También existe un problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Que ese dinero que se determina por las autoridades fiscales en revisiones, es dinero que tiene cierta parálisis, no se puede mover mucho ese dinero y eso hace que ese dinero no genere bienestar, no genere empleos, no genere condiciones, no genere más trabajo, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se determina un crédito a una empresa, esa empresa tiene que tener guardado ese dinero en contingencia. No lo puede utilizar porque si pierde el juicio, tiene que pagar. Y el gobierno no cobra ese dinero porque seguramente está garantizado y los contribuyentes no pagan. Entonces el gobierno no puede construir hoteles, no puede hacer hospitales, no puede hacer escuelas, no puede invertir en medicinas y el empresario no puede crear más fuentes de empleo, es más, incluso si se quiere de vacaciones, no gasta ese dinero porque lo tiene que tener en reserva por si pierde el juicio. Esa es la importancia de que el tribunal tarde mucho en emitir sus resoluciones o que se lleve un juicio muy largo. Hay dinero parado que no está generando bienestar. ¿Okay? En aquel entonces se hizo este diagnóstico, se determinó que se tenía que buscar las formas
de reducir el tiempo para que se llevaban los juicios, precisamente para reducir el costo social en dinero y en tiempo que se llevaban los juicios contenciosos administrativos. A partir de este diagnóstico se determinó que se tenían dos formas de evitar ese rezago que tenía el tribunal. La primera forma era la solución tradicional, es incrementar estructura, lo que en aquel entonces implicaba crear 22 salas regionales nuevas con un coste de 2.000 millones de pesos, o la segunda opción era aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para impartir justicia con un costo aproximado de 374 millones. Bajo esta disyuntiva, pues, se determinó por las autoridades del propio tribunal que efectivamente pues la mejor vía era crear lo que se conoce como el juicio en línea, es utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para resolver, para llevar, sustanciar, resolver los juicios contenciosos administrativos en un plazo mucho más corto. Se analizó la viabilidad de llevar un juicio contencioso administrativo a través de las información, de los avances de las tecnologías y de las comunicaciones, y se determinó que la tendencia internacional era el uso de la información y de las comunicaciones, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para poder aplicar justicia, y que había prácticas exitosas tanto en México como en el mundo que hacían viable el poder crear este juicio contencioso administrativo. Estaba el Declarasat, Declaracet, Banca Electrónica, IFAI, había varias prácticas que habían demostrado la viabilidad de llevar un juicio contencioso administrativo a través de estas tecnologías. ¿Qué ventaja tiene el juicio contencioso administrativo frente a otros juicios para efectos de la creación del juicio en línea? Es que el juicio contencioso administrativo es un proceso medianamente uniforme. Esto es, son más o menos las mismas etapas siempre, es una presentación de la demanda, la contestación, a veces ampliación de demanda con su contestación, alegatos y sentencia, el desahogo de las pruebas. La mayoría de las pruebas son escritas, son documentos escritos, algunas veces hay periciales, que también pueden ser por escrito, y básicamente, y rara vez se determinan otras pruebas. Entonces es un juicio con mucha uniformidad en cuanto al proceso, son procesos, no tiene tantos incidentes, tantos recursos. Normalmente se lleva un proceso, yo creo que el 60-70% de los juicios contenciosos administrativos no tienen mayor problema, no hay incidentes, no hay recursos dentro de la substanciación, simplemente es la demanda, la contestación, se emite la sentencia o alegatos y sentencia, o demanda, contestación, ampliación de la demanda, contestación a la ampliación, alegatos y sentencia. ¿Okay? En aquel entonces se analizó y se determinó que el 75% de los usuarios, de los despachos, de los abogados que llevan juicios en el tribunal, tenían la capacidad para llevar los juicios contenciosos administrativos a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y además existía la tecnología suficiente que permitía la creación y operación del juicio en línea, lo cual garantiza la información un funcionamiento fácil, ágil y seguro. ¿Qué beneficios se buscaba? Al ratito vamos a ver si se lograron o no se lograron, o qué es lo que pasó, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se pensó al crear un juicio en línea? Para los justiciables, un acceso total a la justicia administrativa, esto es, que cualquier usuario con una computadora y con internet pudiera revisar sus expedientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Me adelanto un poco. Este beneficio se logró al 99%. Esto es, no existía o no ha existido una justicia que sea de 24 horas, los 365 días, porque lo cierto, hay que darle mantenimiento a los equipos, hay veces que se cae, hay veces que el internet falla, etcétera. Entonces eso no se logró al 100%, pero sí se logró que una cantidad bastante sustancial, yo me atrevería a decir de más del 97-98% del tiempo, se tiene acceso
a poder analizar o poder acceder a esta justicia en línea. Ciertamente se cae el sistema y ves que el Internet no sirve, etcétera. Ha habido momentos en que el sistema no ha funcionado y ahorita vamos a ver qué pasa en esos casos, pero lo cierto es que casi sí se logra este asunto, no al 100%, pero sí se abre la posibilidad de tener acceso a las 3, 4 de la mañana, te puedes meter a tu expediente desde la India, si quieres, si tienes una computadora, puedes entrar y puedes ver tus expedientes. Ese fue uno de los puntos que sí se logró casi al 100%. Un litigio fácil, eficiente y seguro. La idea era que el juicio en línea se tramitara de manera integral desde la presentación de la demanda hasta la dictado y notificación de la sentencia a través de las tecnologías. Esto también se logró en un buen porcentaje porque efectivamente se podía presentar la demanda a través del sistema de justicia en línea y se puede llevar todo el juicio hasta la emisión y notificación de la sentencia a través del uso de las tecnologías de la información y de la información y de las comunicaciones. Fácil y eficiente. Fácil, digamos que no empezó siendo el juicio en línea no tan complicado, pero tenía sus puntos. Creo que me parece que era algo que se tenía que mejorar y que incluso al día de hoy todavía no se acaba de lograr un programa que reúna los requisitos para hacerlo suficientemente fácil. Todavía hay cosas que se pueden, áreas de oportunidad. Eficiente, me parece que ese tema sí se logró. Es bastante eficiente el llevar el juicio en línea, excepto en cuando hay muchas pruebas. Cuando hay una cantidad muy grande de pruebas y subir las pruebas al sistema, ese tema me parece que sí quedó a deber en un principio y bueno, ha quedado a deber, pero es un tema que sí también hay área de oportunidad. Ahorita vamos a ver dónde estamos parados y a dónde vamos. Y lo de seguridad, que también me parece que sí se logró por tener un juicio bastante seguro. Hasta el día de hoy no nos hemos enterado, no hemos tenido ningún reporte de alguien que haya modificado los documentos del expediente digital o que haya hackeado la información. Ha habido casos donde se ha intentado hackear la información, pero hasta donde tenemos conocimiento ha sido bastante seguro, no se ha logrado el cometido. Una justicia expedita. ¿Qué es lo que se buscaba con el juicio en línea? Como todo era por Internet, por uso de las tecnologías de las comunicaciones y de la informática, la idea era reducir drásticamente el tiempo de la tramitación de los juicios. Este punto también me parece que no se logró al 100%. Ahorita lo vamos a ver también con más calma, pero el tema es justicia más expedita. En juicio en línea vamos a ver el tema. Sí se puede ahorrar, sí puede, en general es un poco más rápido el juicio en línea, en los tiempos, sobre todo en materia de notificaciones. Las notificaciones en materia de juicio en línea son mucho más rápidas, son mucho más eficientes y eso reduce el tiempo de tramitación de un juicio, pero también no fue un gran ahorro, pero sí se presta el servicio a través del sistema. Ahorros sustanciales también. En tiempo me parece que también depende. Si alguien tiene su despacho muy cerquita de la sala del tribunal, en realidad probablemente no gane mucho tiempo porque efectivamente el subir los documentos al sistema no es lo más rápido que hay y pues hay veces que es mucho más fácil llegar a oficialía de partes. Entonces depende. Sí puede haber un ahorro de tiempo, pero habría que ver en determinados casos y lo vamos a ir viendo también poco a poco. En dinero, también efectivamente ahí sí se logró reducir costos. Ya vimos los costos que hubiera generado el tener que crear 22 salas contra crear el juicio en línea. Sí hubo un ahorro de dinero para efectos de poder tramitar los juicios a través del juicio en línea. Salía más barato que contratar edificios, personal, etcétera. Y en papel, obviamente, también hubo, me parece que ese sí fue un logro
que se realizó con la creación del juicio en línea. Había las personas que nos iban a ver a la sala de juicio en línea, la sala especializada en juicio en línea. Sí nos criticaban mucho y nos decían que no teníamos trabajo porque llegaban y no veían expedientes por todos lados. El tema es que efectivamente casi no se utilizaba papel la sala de juicio en línea, pero bueno, estaban los expedientes electrónicos, eso no quiere decir que no tuviéramos trabajo, pero sí hubo ahorros sustanciales en papel. Aunque no se logró al 100%, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué beneficios traía el juicio en línea para el tribunal? Una mayor eficiencia y calidad en el funcionamiento jurisdiccional. Al reducir los trámites administrativos en los juicios, ya vimos que no necesariamente, sí es un poco más rápido el juicio en línea, pero no es un recorte sustancial de tiempo. Sobre todo porque las notificaciones, insisto, son mucho más rápidas en el juicio en línea. Eso hace que un procedimiento o un litigio, un juicio, sí se lleve un poco más rápido en línea que en papel. Pero insisto, también depende de cargas de trabajo. Si la sala que está llevando el juicio en línea tiene mucho trabajo contra una sala que no tiene mucho, pues no se vea reflejado ese ahorro en tiempo. ¿Okay? Uno de los puntos que sé que buscaba con la creación del juicio en línea es ahorrar estos tiempos para que el personal del propio tribunal, los magistrados, los secretarios, tuvieran mucho más tiempo para estudiar las promociones y emitir sus acuerdos y sentencias, cosa que esto me parece que sí no se logró, porque en realidad el trámite que se lleva en el juicio en línea sí es más lento y quita más tiempo y no le da ese tiempo extra que se estaba buscando con la creación del juicio en línea para el análisis de las promociones y emisión de la sentencia. ¿Okay? Un beneficio que se buscaba para el tribunal era el gobierno jurisdiccional, esto es, conocer los juicios con características similares, al llevar todo en plataformas digitales, ver qué asuntos se estaban resolviendo y tener mayor facilidad de analizar otros asuntos que se estuvieran resolviendo en otras salas, en otras jurisdicciones, para poder agilizar los procesos. También en realidad no me parece que no se cumplió de forma total, porque no es tan fácil revisar la sentencia en el sistema. Y otro beneficio era contar con un sistema integral que genere información en tiempo real para la prevención y toma de decisiones. También se cumplió a medias, porque no es tan fácil recuperar la información en el juicio en línea. Por lo menos no de todos los días. Hay información que sí es más fácil de recuperar o hay información que no tanto, entonces también ese es un tema que me parece que quedó a deber un poco con la creación del juicio en línea, por lo menos en su versión primera, porque no necesariamente se contaba con un sistema que permitiera conocer de forma al momento la información requerida para la toma de decisiones. Para el país, ¿qué ha generado, qué beneficios podía generar para el país? La creación del juicio en línea era posicionar a México en el mundo como un transformador en la forma tradicional de impartir justicia. Me parece que este beneficio sí se logró con la creación del juicio en línea, porque efectivamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Fiscal de la Federación, sí logró ser el primer juicio desde la demanda hasta la sentencia en Latinoamérica, y este juicio sí fue ejemplo para muchos otros tribunales, sobre todo tribunales locales, que pidieron asesoría al tribunal para replegar, repetir lo que se hizo en el tribunal y generar una cultura de llevar los juicios a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sí se creó también un beneficio, es generar experiencia institucional favorable que pueda ser aprovechada por otros órganos de impartición de justicia, que también se logró, porque, insisto, hubo varios tribunales a nivel local que se acercaron con el tribunal para que les compartiéramos nuestra experiencia, para que ellos pudieran repetir en los estados, en sus tribunales, las experiencias que tuvo el tribunal
y pues, obviamente mejorar lo que se puede mejorar o ver qué puntos no se habían logrado para poderlos mejorar, ¿no? Eh, y contar con un mecanismo que permita el intercambio oportuno de información con otros poderes y autoridades para la toma de decisiones. También este se logró a la mitad porque, insisto, hay veces que la información era tan detallada, la información que se tenía dentro del sistema de justicia en línea, que hay veces que no era tan fácil sacar esa información para poderla compartir con otros autoridades. La información estaba y se podía conseguir y efectivamente sirvió para tomar ciertas decisiones, pero, insisto, no era tan fácil como se había por lo menos pensado, programado que fuera, ¿no? Utilizar el uso de la tecnología, que es lo que implicaba sustituir a los libros de gobierno, los registros de control, llevar un seguimiento, en lugar de máquina escribir, usar la computadora, envío de las actuaciones a través del Internet, un sistema de consulta de los expedientes digitales que fuera mucho más fácil de revisar, envío de promociones a través de Internet, llevar las actuaciones electrónicas y tener un expediente electrónico. Eso es todo lo que se buscaba con el sistema o la creación de un juicio en línea. Esto es, en un solo sistema, llevar todas estas actuaciones, ¿no? Desde recibir, llevar libros de control, enviar promociones, realizar actuaciones, llevar expedientes, etcétera. Todo es lo que se buscó con la creación del juicio en línea. Así pues, una vez que se determinó que era viable y era factible y eh, era eficiente el crear un juicio en línea, por fin el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del 21 de junio de 2011, se crea la Sala Especializada en Juicios en Línea, cuya sede se ubicaría en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, con competencia exclusiva para conocer en todo el territorio nacional de los juicios en línea. ¿Okay? En un principio, el juicio en línea, lo vamos a ver también un momentito más adelante, se consideró que todas las salas del tribunal llevaran el juicio en línea por una cuestión de un programa novedoso que no se había probado en ninguna parte, que era creación desde cero por el propio tribunal o dentro del tribunal para tener un mayor control de problemas o de circunstancias que se pudieran dar. Las autoridades del tribunal decidieron que para iniciar el juicio en línea se crearía una sola sala que conociera de juicios a nivel nacional. No obstante que lo que se había considerado en un principio es que todas las salas estuvieran. Ahorita vamos a ver dónde estamos el día de hoy, donde ya todas las salas del tribunal efectivamente puedes presentar tu demanda a través del sistema tradicional en papel o a través del juicio en línea. La primera sentencia que se emitió, la demanda se recibió en el sistema el 5 de septiembre de 2011. El mismo día se dictó el acuerdo admisorio, se mandó el aviso de notificación el 6 de septiembre y se cerró la instrucción el 19 de octubre y se emitió una sentencia el 20 de octubre. O sea, prácticamente en 2 meses se dictó una sentencia firme, con lo que se demostró que el sistema efectivamente podía funcionar y podía ser eficiente para la impartición de justicia. ¿Okay? ¿Cuáles son los fundamentos del juicio en línea? Están contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, capítulo 10 del juicio en línea, de los artículos 58A al 58F. Pues vamos a tener a ver solamente algunos temas, algunas cuestiones intratrascendentes de lo que viene en la propia legislación. Insisto, no nos vamos a detener a ver los artículos ahí están, los puedes revisar. Sin embargo, ahorita les voy a dar una idea general de cómo funciona el sistema de justicia o la lógica del sistema de justicia en línea para que una vez que le entiendan, me parece que es muy fácil a la hora de leer los artículos, son muy fáciles de entender y muy fáciles de aplicar. Así pues, el artículo 1
A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que el sistema de justicia en línea es el sistema informático establecido por el tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el tribunal. Muy importante aquí porque no es lo mismo el juicio en línea que el sistema de justicia en línea. El juicio en línea es todo el procedimiento que se lleva a través del sistema de justicia en línea y que se utiliza a través de Internet y con el uso de las computadoras para llevar todo un procedimiento, todo un juicio. El sistema de justicia en línea es precisamente el sistema, digamos, el programa que se crea en el tribunal para poder llevar el juicio en línea y poder controlar las promociones y llevar todo el sistema, las estadísticas, las sentencias, poder notificar, etcétera. Artículo 58A. El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea a través del sistema de justicia en línea. Aquí está la diferencia. Una cosa es el juicio en línea, otra cosa es el sistema de justicia en línea que se desarrolló por el tribunal para llevar todo el procedimiento a través de este sistema. Existe el capítulo especial para llevar el juicio en línea y en lo no previsto se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Okay? Para efectos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el juicio en la vía tradicional es el juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impreso en papel y formando un expediente también en papel donde se agrega las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria, ¿ok? Entonces, a contrario censo, la vía tradicional, el juicio en la vía tradicional es lo que todo el mundo conocemos como el juicio en papel, que se presenta en oficialía de partes, se lleva en papel, se hace el expediente, se hace la carátula y se lleva un expediente, digamos que con todas las actuaciones en papel. Es el juicio tradicional, a diferencia del juicio en línea, que es la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de la propia ley, a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria. Entonces, son las dos vías que se pueden, las dos formas en llevar un juicio, que puede ser el tradicional en papel, presentando en oficial de partes tu promoción, o las promociones, se hace un expediente y se lleva todo el juicio. O bien, juicio en línea, que es a través del sistema de justicia en línea, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia, incluso si hay queja o hay incumplimiento de la autoridad, también procede a través del sistema de justicia en línea. Para hacer uso del sistema de justicia en línea deberán observarse los lineamientos que para tal efecto expide el tribunal. Ahorita los vamos a ver. Son lineamientos muy fáciles de utilizar. Prácticamente en cualquier formato se podía presentar los archivos ante el sistema. Ahorita lo vamos a ver. Elementos del juicio en línea. El juicio en línea consiste en que toda la tramitación del juicio contencioso administrativo, desde la demanda hasta la sentencia, se realiza a través de Internet. Insisto, todo es, en lugar de presentar todo en papel o todo en oficial de partes, todo es a través del sistema. Tiene uno que entrar a la página del tribunal, a el apartado del juicio en línea y a través de este sistema, este programa que se creó por el tribunal, presentar todas las promociones y ahí sobre ese sistema se presentan las promociones, se hacen los acuerdos y se hacen las notificaciones. Se dicta la sentencia e incluso se manda a notificar la sentencia, todo a través de este sistema. Yo creo que es el siguiente punto que les voy a dar, me parece que es lo más importante que les voy a decir para que entiendan el funcionamiento del juicio en línea. Y esto es que el juicio de línea es un espejo del juicio tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, para la creación del juicio en línea, lo que se hizo es cómo funciona en el juicio tradicional y lo vamos a hacer lo mismo, va a ser lo mismo en juicio en línea, obviamente
con las especificaciones o las necesidades especiales del juicio en línea. Esto es, todo lo que se hace en el juicio tradicional se trató de repetir bajo las directrices de que es en línea y que es a través de las computadoras para crear este juicio a través del sistema de justicia en línea. Me explico también un poco mejor. ¿Qué es lo que en el juicio tradicional se presenta una demanda en papel? En juicio en línea lo que se trata es precisamente no tener papel, entonces también se presenta, entonces a través del sistema en línea, el símil de una oficialidad de partes es entrar al sistema, entrar a la página de justicia en línea y ahí es donde se puede presentar la demanda. Las pruebas son básicamente las mismas. Obviamente, si en el juicio tradicional hay documentales, hay originales, hay copias certificadas o hay copias simples, en el juicio en línea también contempla lo mismo. En el juicio en línea, bajo el propio sistema, tú puedes presentar una prueba y tú tienes que manifestar si lo que estás presentando es un original, una copia simple o una copia certificada, como si fuera en juicio tradicional. Entonces, en el juicio tradicional tú tienes que firmar de forma autógrafa tu demanda, si no se te tiene por no presentada. En el juicio en línea tienes que presentar tu documento con la firma electrónica, e-firma o como se llame, pero vaya, insisto, es un espejo. Si tú tienes que presentar una demanda firmada, en juicio en línea tienes que presentar una demanda firmada. Si en juicio tradicional la firma es autógrafa, en juicio en línea, por las propias características del juicio en línea, tienes que hacerlo a través de la e-firma o firma electrónica. Si en el juicio tradicional se lleva un expediente en papel donde se van agregando las promociones y los acuerdos que se van emitiendo, en el juicio en línea también se lleva un expediente, pero es digital y ahí mismo se van agregando todas las actuaciones dentro del juicio. Entonces, para entender el juicio en línea, me parece que lo fundamental es entender que lo que se intentó cuando se creó el juicio en línea es que este fuera un espejo de lo tradicional. Esto es, que sea, ¿qué es lo que tienen tradicional? Y lo trasladamos al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para que funcione. Entendiendo este punto, van a ver que el juicio en línea, a final de cuentas, la regulación es bastante sencilla y todo tiene una lógica. O sea, es la lógica del juicio tradicional trasladado al juicio en línea. Tienen la lógica, si ustedes ven con esa lógica el juicio en línea, no van a tener ningún problema para entenderlo perfectamente. Un punto muy importante cuando se crea el juicio en línea es que el juicio en línea y el juicio tradicional van a coexistir. Esto es, el juicio tradicional va a seguir existiendo para quien lo quiera llevar en juicio tradicional y el juicio en línea se crea para aquellos que deseen utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para llevar sus juicios a través de este sistema. Van a coexistir. Para los particulares, la regla general es que siempre es optativo para un particular llevar el juicio en línea, el juicio tradicional, el decidir si lo quieren en tradicional o en línea, y para las autoridades se tienen que adherir a lo que haga el particular. Si el particular presenta su juicio en línea, la autoridad está obligada a llevar el juicio en línea. Si el particular decide llevar su juicio en la vía tradicional, en la modalidad tradicional en papel, la autoridad está obligada a llevar el juicio también de esta forma. Ahorita vemos el caso de excepción, que es el juicio de utilidad. La justicia en línea, un proceso de mejora. Básicamente lo que se trata a través de la justicia en línea, de llevar esta justicia en línea, es la desmaterialización o inmaterialización. Esto es que ya no se tenga que llevar nada en papel, que todo sea a través de las computadoras con documentos y expedientes digitales.
Esto es, que no se necesite papel para llevar el juicio. Cuestionamientos. ¿Quién puede interponer el juicio en línea? La puede poner la persona física o la persona moral. Aquí un punto, insisto, lo que les había comentado del espejo del juicio tradicional con el juicio en línea. La persona moral puede, una persona física o una persona moral puede presentar el juicio tanto tradicional como en línea. ¿Qué diferencia habría aquí el juicio en línea con el juicio tradicional? Bueno, en el juicio tradicional, necesariamente una persona física es quien presenta la demanda y la tiene que firmar. Tiene que firmar el representante legal, la persona afectada, la persona interesada, quien tenga un interés jurídico, es quien presenta la demanda ante el propio tribunal. En materia de juicio en línea, lo mismo, la persona física puede presentar su demanda firmando de manera electrónica su demanda. Una persona moral la puede presentar una demanda también a través de su representante legal. Quien tenga facultades para presentar demandas lo puede hacer con la firma electrónica de quien tenga esa representación. Y a diferencia del juicio tradicional, el juicio en línea, la persona moral puede presentar su demanda con la firma electrónica de la persona moral. Esto es, si una empresa quiere presentar una demanda, lo pueden hacer con la firma electrónica de la persona moral. Entonces, es insisto, la lógica es que personas físicas o morales pueden presentar el tradicional, también en línea. A diferencia de línea es que como la persona moral cuenta con una firma electrónica, el juicio también lo puede iniciar una persona moral con la firma electrónica de la persona. ¿Okay? Como ya les comentaba, para el particular siempre es optativo llevar el juicio en línea. Si el particular no quiere llevar el juicio en línea, no hay obligación de llevarlo en línea y se tendría que tramitar de la forma tradicional, por la vía tradicional en papel. Sin embargo, para la autoridad sí es obligatorio llevar el juicio en línea si el particular decide llevar su juicio en línea. Esto es, el particular es que decide cuál es la vía, por qué vía lo va a presentar, si por la vía tradicional o por el juicio en línea, y si el particular decide que su juicio lo va a tramitar vía en línea, para la autoridad es obligatorio también llevarlo en línea. Un punto, una característica muy importante del juicio en línea es la invariabilidad. Esto es, si tú elegiste llevar el juicio en la vía tradicional y presentaste tu demanda por oficial de partes, ya no puedes irte en línea. O viceversa, si presentas tu juicio a través del sistema en línea, ya no lo puedes cambiar y puedes irte en papel. Esto se vio esta regla la tuvimos que aplicar mucho con la pandemia. No sé si se acuerdan, la sala de juicio en línea estaba capacitada como para no haber cerrado un solo día con la pandemia y hubiera podido seguir trabajando sin haber cerrado un solo día. Por cuestiones de política de ahí, la verdad es que sinceramente pues la pandemia nos agarró un poquito fuera de lugar, no nos esperábamos que llegara lo que llegó, sí tuvimos que cerrar la sala de juicio en línea, sin embargo, para hacer algunos ajustes, sin embargo, la sala de juicio en línea entró a trabajar o regresó en la pandemia a trabajar antes que las demás salas del propio tribunal. Todos había personas que les surgía que sus juicios caminaran o se resolvieran. Entonces, en la pandemia decían, oye, pues si la sala de juicio en línea ya abrió sus puertas y ya está trabajando, pues quiero que me tramiten el juicio en la sala de juicio en línea, aunque lo haya presentado en papel. Ahí ya no se podía, ¿no? Si tú presentaste en papel ya no puedes variar y tienes que llevar todo el juicio hasta su conclusión a través de la vía tradicional, y si tú lo presentaste en línea sí lo podías presentar en línea. ¿Okay? ¿Qué resuelve en los juicios en línea? Los puede resolver sala superior, ya les dieron la clase de cómo funciona el tribunal.
Entonces, ¿quién resuelve? La resuelve en línea, lo puede resolver tanto la sala superior actuando en pleno en secciones, ya sea por competencia especial o por atracción. Si es un juicio que se está tramitando en línea, lo puede resolver también en línea la propia sala superior. En un principio, insisto, la idea era que todas las salas del tribunal conocieran el juicio en línea, pero por una cuestión de llevar un mayor control, se decidió que solamente fuera una sola sala. Entonces, durante muchos años, las únicas dos salas que llevaban juicios en línea era la sala especializada en juicios en línea, ya sea emitiendo las resoluciones en sala, esto es por 3 magistrados, o el magistrado instructor si era un juicio en la vía sumaria. Y la otra sala que podía llevar juicio en línea era la de propiedad intelectual, que también llevaba los juicios en línea, y esos eran los únicos que en un principio podían llevar el juicio en línea. Actualmente, lo vamos a ver también en un momentito, todas las salas del tribunal ya pueden llevar los juicios tanto en la vía tradicional como en la vía en línea. Pero en un principio solamente estas eran las que podían. La sala de juicio en línea, la especializada en juicio en línea, y la de propiedad intelectual son las únicas que podían llevar el juicio en línea. ¿Cuándo se puede llevar el juicio en línea? Ya les habíamos dicho, ya lo había comentado, que el particular era quien decidía si se iba por la vía tradicional o en línea. Si el particular decidía irse por la vía en línea, lo tenía que presentar a través del sistema. Cuando los plazos para presentar tanto la demanda como cualquier promoción en el juicio en línea son exactamente los mismos que en el juicio tradicional. Pero volvemos al espejo. ¿Cuándo lo puedes presentar? ¿cuándo lo puedes presentar? Juicios en la vía tradicional, pues mientras mientras la oficina de partes esté abierta. A diferencia del juicio en línea, que el sistema está abierto los 365 días del año y las 24 horas. Esto es, puedes presentar tu demanda a las 5 de la mañana de un día domingo. El sistema de justicia en línea te lo permite. La vía tradicional, oficial de partes, no está abierta los domingos, entonces no puedes presentar. Pero básicamente los plazos son exactamente los mismos, no se modifica un solo plazo. Todos los plazos del juicio en línea son los mismos que el juicio tradicional. Ojo, todos los plazos son iguales. Sin embargo, la forma en que surte efectos las notificaciones sí puede variar. Y es ahí donde hay que determinar cuándo surte efectos, cuándo empieza a contar para efectos de los plazos. Pero los plazos, si el plazo para presentar una demanda son 30 días en juicio tradicional, en juicio en línea es exactamente lo mismo. Si el plazo para presentar una queja es de 15 días en juicio tradicional, el juicio en línea es exactamente lo mismo. Si el plazo para presentar un recurso es de 15 días, en el juicio tradicional, en juicio en línea es exactamente lo mismo. ¿Dónde hay que presentarlo? Insisto, a diferencia de lo que pasa en juicio tradicional, hay un oficial de partes, no se lo puedes presentar directamente al secretario, al archivo o al magistrado, tiene que pasar por oficial de partes. En el sistema, en el juicio en línea, tu promoción tiene que entrar por el sistema de justicia en línea. Tienes que entrar a la página del tribunal, la parte del juicio en línea, y a través del sistema tú presentas tu promoción en cualquier momento, en cualquier momento, ¿no? ¿Cuándo se presenta también? Una de las características del juicio en línea, de cuándo se puede presentar el juicio en línea, es que el sistema de justicia en línea detecta de dónde estás presentando tu demanda. Entonces, si en la Ciudad de México, por ejemplo, son las 11 de la noche, pero en Tijuana son las 10 de la noche, tú puedes presentar tu demanda en Tijuana y se te va a considerar que la estás presentando a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque en Tijuana, del lugar donde tú estás presentando la demanda, son las 10 de la noche. Entonces, tú puedes presentar tu demanda en el uso horario donde estés y el sistema lo detecta y se te va a considerar que lo presentaste conforme el lugar donde estés presente, considerando los usos horarios que hay en la República. ¿Okay? ¿Qué asuntos se presentan en juicio en línea? Todas las materias.
puede ser incluso donde hay salas especializadas, por ejemplo, en propiedad intelectual, en comercio exterior, en materia ecológica o en materia de órganos reguladores, también se puede presentar el juicio en línea. Cualquier juicio que sea competencia del tribunal se puede presentar a través del sistema tradicional en papel o a través del juicio en línea, ¿ok? Aun cuando haya salas especializadas, ¿ok? Un punto aquí muy importante es que el juicio de lesividad, entendiendo como el juicio que presenta la autoridad en contra de sus propias determinaciones, también ese necesariamente, por disposición expresa en ley, la autoridad lo tiene que presentar en línea. ¿Ok? Entonces, el juicio de lesividad, entendiendo el que la autoridad presenta para revocar una resolución propia, necesariamente tiene que ser a través del juicio en línea. En la práctica, ¿qué tipo de asuntos se presentaban en el juicio en línea, en la sala especializada de juicio en línea? De todas las materias. Juicios de lesividad era la única sala que podía conocer juicios de lesividad, porque por disposición expresa de ley, los juicios de lesividad se tienen que presentar a través de línea. De cualquier materia que conociera, desea competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podía presentarse en línea, y en la práctica se presentaban todo tipo de asuntos, desde los no cuantiosos, entendiendo estos que a lo mejor incluso salen más caras sacar las copias para los traslados que el crédito determinado o la multa impuesta, y por lo tanto teníamos muchos juicios que eran, insisto, por cantidades tan pequeñas que seguramente al particular ni siquiera le convenía sacar copias, le salía más caro sacar las copias que lo que le estaban determinando o le estaban imponiendo de sanción. Sin embargo, también tenía asuntos muy cuantiosos. De los asuntos más cuantiosos que ha tenido el tribunal, también se han presentado a través del juicio en línea. Entonces, cualquier tipo de juicio se podía presentar a través, podía y se puede presentar a través del juicio. Cuestionamientos, beneficios prácticos, presentación de promociones en línea. Me parece que ese es un tema muy importante. ¿Qué beneficios? Cuando yo estoy considerando presentar un juicio, ya sea, y no sé si presentarlo en línea o en la vía tradicional, ¿qué es lo que tengo que considerar? A ver, presentación de promociones. Insisto, la presentación de la promoción en el juicio en línea es a través de tu computadora, desde tu oficina, con tu computadora, siempre y cuando tengas internet la puedes presentar. Insisto, si tu despacho está muy cerquita de una sala regional del tribunal y a lo mejor está a 3 minutos y además pasas y están los tacos que te gusta desayunar, pues a lo mejor no te conviene presentar el juicio en línea. ¿Por qué? Porque está muy cerquita la sala de justicia en línea. Pero si vives, no sé, por ejemplo, yo tenía el caso de cuando estuve en la sala de Chiapas, el caso de la zona económica más fuerte de Chiapas es Tapachula, que está como a 4 horas de Tuxtla Gutiérrez. Si tú tenías que presentar una demanda ante el tribunal, probablemente ahí sí te convenía presentarla en línea para no tener que o mandarla por correo o ir desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez. Lo mismo ocurre con Chihuahua, por ejemplo. Ciudad Juárez, la actividad económica de Ciudad Juárez es muy importante, pero está a 4 horas de la capital donde está la sala. Entonces, si estás en Juárez, a lo mejor y te conviene presentar tu demanda a través del juicio en línea. Si tu despacho está a la vuelta de la esquina del tribunal, pues a lo mejor no te conviene, hay que checarlo. Tienes acceso al expediente todo el tiempo, insisto, salvo esos pequeños gaps o algo de esos pequeños tiempos donde se puede caer el sistema, hay que hacer las actualizaciones al sistema o algo. Prácticamente todo el tiempo tienes acceso a tu expediente electrónico. Un tema muy importante para efectos de cuando hay muchas autoridades demandadas, por ejemplo, que tienes que sacar traslados para todas las autoridades, a lo mejor de copias son muchísimos, cuando tienes que presentar 10 cajas de copias y para cada una de las autoridades demandadas, a lo mejor si lo presentas en línea no tienes que presentar copias, todo es simplemente el escaneo de los documentos y los subes. Entonces,
También es un tema que tienes que considerar si quieres presentar un juicio en línea. Un juicio en línea no tienes que sacar copias, te puede salir mucho más barato, ¿no? ¿Es un juicio más ágil? Sí, pero con sus asegúnes. Insisto, por el tema de las notificaciones, insisto, si la sala de juicio en línea está cargada de asuntos, tiene muchísimos asuntos, pues va a ser más lenta que una sala que no tenga muchos asuntos. Entonces, no necesariamente. En términos generales, si son dos salas que, si la sala de juicio en línea no tiene tanta carga contra una sala que tampoco tenga tanta carga, normalmente los juicios en línea son un poco más rápidos por efecto de que las notificaciones surten efecto más rápido y son más efectivas y eso hace que el juicio tramite de una forma mucho más ágil. Entonces también lo tienen que tomar en consideración. Pero ojo, hay un acuerdo que es más lento en línea que en juicio tradicional. Y esa es la demanda. ¿Por qué? Cuando tú presentas la demanda, todo viene digital y el secretario de acuerdos tiene que revisar documento por documento. O sea, tiene que, digitalmente lo tiene que abrir y tiene que revisar que sea legible, que sea lo que estás diciendo que estás presentando, que es el documento coincida con lo que estás diciendo que estás presentando. Y ese proceso es más lento que simplemente ir dándole vuelta a la hoja y ver los documentos. Entonces, aquí mi recomendación, también un tip, pues, vaya, por si les sirve, es si les urge una suspensión o una medida cautelar que necesitan, me tienen que acordar mañana o pasada la demanda y la suspensión, porque si no me van a rematar mis bienes, probablemente convenga más que se presente en la vía tradicional, porque insisto, el tema de bajar las promociones, bajar la demanda, revisarlas y acordar la admisión de demanda es un poco más lento en juicio en línea. Si no tengo esa necesidad de que me dicten una medida cautelar inmediatamente, probablemente el juicio en línea sea un poco más ágil que el juicio tradicional, para que lo vayan tomando en consideraciones al momento de determinar qué les conviene. Las notificaciones, como ya les he comentado, las notificaciones en juicio en línea son mucho más eficientes. Simplemente están en su oficina, les llega el correo electrónico, se notifica el boletín electrónico y se notifica y surte efectos al siguiente día las actuaciones. Entonces, las notificaciones son mucho más ágiles en el juicio en línea. Seguridad, firma digital y firma electrónica. Había muchas dudas en presentar demandas a través del sistema de justicia en línea por el tema de la seguridad. Mi recomendación o mi comentario aquí es que el juicio en línea es muy seguro. Ese no debe ser un tema de si tienen miedo de presentar su demanda, ahí va a estar. Se tiene mucha seguridad para proteger todos los documentos en materia de, para efectos de que tengan la certeza de que es el secretario y el magistrado quien firma, tienen muchísimos candados el programa, el sistema, para asegurarse que sea el magistrado quien firma y no cualquier otra persona, ¿no? Tiene que estar la firma electrónica del magistrado, para poder firmar tienes que poner tu firma digital, tu huella digital, es todo un proceso que lleva bastante tiempo y por eso incluso les comentaba que es un poco más no, el juicio en línea no hizo que los funcionarios del tribunal tuvieran más tiempo para estudiar los asuntos porque el firmar una actuación dentro del juicio en línea es mucho más lento que en un juicio tradicional. Conveniencia, insisto, la distancia. Depende si les queda cerca la sala, si no, si les queda lejos, dependiendo de qué es lo que les convenga, puede ser que les convenga el juicio en línea. Gastos, lo que les comentaba, en juicio en línea no tienen que sacar copias para el traslado, ni siquiera tienen que hacer impresión de todos los documentos, simplemente es digital y eso sí, los tienen que escanear y subirlos al sistema. El tiempo de los juicios, insisto, en términos normales, el juicio en línea puede ser un poco más rápido que el juicio tradicional, excepto la admisión de demanda, que es un poco más lenta en el juicio en línea, por lo que si le surge una medida cautelar, a lo mejor sería una buena idea presentar un juicio tradicional.
Juicios con características propias, diferencias en el juicio en línea. El juicio de lesividad, ya les había comentado, es aquel juicio donde como la autoridad no puede revocar sus propias resoluciones, tiene que ir al tribunal, tiene que ir a un tribunal autónomo a pedir que se revoque una resolución emitida por esa misma autoridad. Entonces, en el juicio de lesividad, la autoridad está obligada a presentar el juicio en línea. El particular demandado a quien le beneficia el acto que quiere declarar nulo la autoridad a través del juicio de lesividad, puede decidir si se quiere ir en línea también o si se lo quiere tradicional. Si el particular decide irse a través del juicio tradicional, en papel, se va a llevar un juicio que se conoce como juicio híbrido, es coexistencia de vías. Esto es, para efectos de la autoridad, se sigue llevando el juicio en línea y para efectos del particular que no quiere llevar el juicio en línea, ya sea el particular demandado del juicio de lesividad o un tercero interesado que no quiera llevar el juicio en línea, se lleva el juicio tradicional en papel, como si fuera en papel tal cual, y se lleva se coexisten las dos líneas. Para alguna de las partes puede ser en línea y para la otra puede ser en papel. En el juicio en línea, diferencias del juicio en línea, esto es lo que también les comentaba del espejo. ¿Qué diferencias hay del juicio tradicional con el juicio en línea? Es que si en el juicio tradicional, en el juicio en línea hay un expediente electrónico que, insisto, básicamente está formado de forma muy similar, ¿no? Como si fuera un expediente en papel, también se crea un expediente electrónico donde se tienen que agregar todas las actuaciones, todas las modificaciones, todas las promociones, todos los acuerdos, todos los autos, las sentencias interlocutoras, la sentencia de todo tiene que estar integrado en el expediente electrónico. La diferencia que hace del juicio en línea respecto al juicio tradicional es que en el expediente electrónico es mucho más fácil acomodar y buscar las cosas. ¿Por qué? Porque tú puedes, en el expediente en papel, pues está cosido tal cual como está y tienes que ir a buscar las promociones y tienes que meterte al expediente y darle vuelta a las hojas para buscar lo que estás buscando. En el electrónico puedes pedir que te lo acomode por promociones, por acuerdos, por fechas de orden cronológico, por cualquier tipo de orden que tú quieras presentarlo, por los escritos presentados por una de las partes, por otra de las partes, vaya, por cuestiones interlocutorias, lo puedes acomodar. Entonces, insisto, el expediente electrónico es un espejo del expediente en papel, pero la diferencia es que en el expediente electrónico es mucho más fácil hacer búsquedas, acomodar los documentos como tú quieras. Firma de promociones, en el expediente tradicional se firma de forma autógrafa, en el expediente electrónico, en el juicio en línea, tienes que firmar la promoción a través de la firma electrónica. Insisto, con la diferencia de que una persona moral puede presentar sus demandas y sus promociones con la firma de la persona moral. En juicio tradicional necesariamente tiene que ser una persona física que ostente la representación o que tenga facultades, quien tenga que firmar a nombre de la persona moral. Las pruebas. Las pruebas que se emiten en juicio en línea respecto al tradicional son exactamente las mismas, pero pues, la salvedad de que en juicio tradicional puede ser, por ejemplo, una copia simple, una copia certificada o un original. En el juicio en línea las presentas los mismos documentos digitalizados, los subes al sistema y tú tienes que manifestar bajo protesta, decir verdad, qué tipo de pruebas es. Si es una original, una copia certificada o una copia simple. Si la contraparte se parte bajo la buena fe de las partes. Entonces, si tú dices, este es un original y lo presentas y le das un check a este documento es un original, se considera que es original. A menos de que la contraparte lo objete. En ese caso, tendrías que presentarlo de forma física. Pero si la contraparte no dice nada, se considera que si tú dijiste que este documento es original, se considera original.
para efectos de decidir si presentas un juicio en línea o un juicio tradicional, para los que no quieren dejar o no quieren presentar su certificación del notario porque sale muy cara, pues en juicio en línea basta con que tú digas que tú tengas una copia certificada, una escritura certificada y digas es una certificación y no la tienes que presentar y no te deshaces de ella y te la puedes seguir quedando, ¿no? No pasa nada. Y para efectos del juicio, si tú manifiestas que es una copia certificada, se va a considerar que es una copia certificada. Diferencia en juicio tradicional, en juicio en línea respecto a las notificaciones. Insisto, las notificaciones en juicio en línea son más eficientes porque simplemente se te manda el correo electrónico, un correo a tu correo electrónico que debiste de haber señalado en tu demanda, que se emitió un acuerdo en tu expediente. Cuando tú ingresas al expediente, en ese momento se te da por notificado y surte efecto la notificación al siguiente día. Entonces las notificaciones son mucho más rápidas y surten efectos más rápido y eso hace que el juicio también se tramite de una forma más rápida. Fallas en el sistema. Un símil de si no está el expediente, se pierde el expediente, no está bien cosido el expediente, puede haber fallas en el sistema y existen, es relativamente común o de vez en cuando se presenta alguna falla del sistema, no pasa nada. Si tú tienes que presentar una promoción o tu demanda a través del sistema y hay una falla en el sistema capta que tú trataste de entrar, que no pudiste, que hubo una falla y básicamente la sala le pide un reporte al área de sistemas del tribunal y ellos dicen, no, efectivamente, de tal hora a tal hora de tal día, no hubo sistema y se considera para efectos de los plazos y los términos. Entonces, si falla el sistema, para las partes no les afecta porque se toma en consideración esa falla para efectos de los tiempos. Alteración en el sistema también. En el juicio tradicional, pues alguien se puede robar un documento o algo. El juicio en línea también pudiera haber alguna alteración de algún documento de algún juicio. Insisto, hasta el momento no hemos tenido ninguno, pero si pudiera haber, se puede reponer esta promoción y se puede corregir esta alteración del sistema. Punto muy importante también el juicio en línea para tomar en cuenta. De acuerdo a la propia legislación, la propia ley federal de procedimiento contencioso administrativo, el amparo y la revisión se rigen por la ley de amparo. Y por ende, las reglas son las de la ley de amparo, no las de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Entonces, ojo, aquí es muy importante. Si vas a presentar un amparo en contra de una resolución, una sentencia del tribunal, preséntalo con base en las reglas de la ley de amparo. ¿Ok? Entonces, esto lo tomo en cuenta para efectos de es relativamente común que las partes presenten la autoridad de una revisión o el parte actor un amparo en contra de una sentencia del tribunal, del juicio en línea. En línea, en teoría, no se debería de poder, o sea, en teoría se deben seguir las reglas de la ley de amparo. Insisto, hace tiempo había varios colegiados que tenían el criterio de que si tú presentabas tu amparo a través del sistema de justicia en línea, te lo desechaban porque lo debiste haber presentado en papel conforme a la ley de amparo. Sin embargo, digo, hasta ahorita mi recomendación es que los amparos y revisiones sí los presenten en papel, vía tradicional, aunque hayan llevado el juicio en línea, porque aunque actualmente, por lo menos por lo menos en el primer circuito, ya no hay, antes había varios colegiados que desechaban las demandas de amparo. Hasta ahorita hace mucho que no veo una demanda de amparo desechado por este motivo, pero no vaya a ser que en algún otro circuito, algún colegiado se le pueda ocurrir la idea de desechar el amparo porque no se presentó con base en la ley de amparo, sino con las reglas de la ley de procedimiento contencioso administrativo en materia de
juicio en línea. Entonces, mucho ojo ahí. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba deberán exhibirse de forma legible a través del sistema de justicia en línea en el tribunal. Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, la naturaleza de los mismos y especificarse si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una certificada o al original, y si tiene o no firma autógrafa. En caso de omisión, se presume en perjuicio solo del promovente que el documento digitalizado corresponde a una copia simple. Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor que su constancia física. Ya los habíamos comentado. El símil del juicio tradicional respecto al juicio en línea en pruebas es que en el juicio en línea las tienes que presentar necesariamente por las características propias de forma digital, a través del sistema de justicia en línea, y por lo tanto pues son digitalizaciones. Tú tienes que, quien presenta la prueba tiene que manifestar qué tipo de pruebas son y el valor probatorio que tienen tanto en tradicional como en línea es exactamente el mismo. Las notificaciones ya también les había comentado, son un poco más rápidas las notificaciones porque, según creo que ayer tuvieron la clase con el magistrado Irigoyen, los había de haber comentado que en el juicio en línea las notificaciones se realizan a través del sistema. Basta con que tú entres al sistema para que se te tenga por notificado de alguna actuación. Por eso, aquí mi recomendación, mucho ojo, es tengan mucho cuidado a quién le dan la contraseña para poder entrar al juicio en línea. Porque si se la dan a un pasante que no sabe y entra al juicio en línea, se va a tener por notificado de la actuación en ese momento. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos de a quién tiene la contraseña y quién puede entrar al expediente, porque basta con entrar al expediente para que se den por notificadas los acuerdos que se hayan emitido dentro del expediente. Entonces, mucho ojo. Aquí también en esta gráfica básicamente lo que quiero demostrar es que el juicio tradicional se puede llevar ya sea el tradicional, ya sea el ordinario o el sumario, en la vía ordinaria o en sumaria, y puede ser en la vía ordinaria tanto por la vía tradicional o por la vía en línea. Y juicio en línea y juicio sumario puede ser también, perdón, el juicio sumario también se puede presentar en línea, o sea, en línea se puede presentar el ordinario, el sumario, y en tradicional el ordinario y sumario, y ya les había comentado del caso del juicio híbrido, esto es que alguna de los particulares que no haya querido llevar el juicio en línea se tiene que llevar de forma híbrida. Esto es para una de las partes de forma en línea y para la otra parte en papel. El actor podrá presentar su demanda mediante escrito ante la sala regional competente, juicio en la vía tradicional. En la línea, en juicio en línea se tiene que presentar a través del sistema. También mucho ojo aquí, es bastante común que haya actores que presentan su demanda y digan, presento mi demanda por oficialidad de partes y la quiero tramitar por la vía en línea. Esto no puede ser, esto es, para presentar un juicio en línea necesariamente se tiene que presentar a través del sistema, no se puede presentar por oficialidad de partes. ¿Por qué? Porque el oficial de partes, ni el secretario, ni el magistrado, ni nadie tiene la firma electrónica del promovente y no la puede subir a el sistema de justicia en línea. Entonces, si tú presentas tu demanda, aunque digas y expreses de forma tajante, quiero llevar este juicio por la vía en línea, si lo presentas a través de la vía tradicional en papel, en oficial de partes, no se puede llevar en línea. Entonces, para llevarlo en línea, necesariamente tienes que presentarlo a través del sistema de justicia en línea. ¿Okay? Entonces, no vale que tú digas quiero llevar el juicio en línea, pero lo presentes en papel.
lo tienes que presentar para que se pueda tramitar en línea, necesariamente se tiene que hacer a través del sistema. ¿Ok? Aquí ya los había comentado, la demanda del juicio de lesividad se presentará en todos los casos en línea, pero el particular demandado al contestar la demanda tendrá derecho a ejercer su opción. Ya les habíamos dicho, aquí el 58D y el 1A establecen las definiciones de lo que se entiende por sistema de justicia en línea, el archivo electrónico, los documentos electrónicos o digitales y el expediente electrónico. Todas las promociones que se presenten a través del juicio en línea deben de tener la firma electrónica avanzada. Se tiene que tener una clave de acceso y contraseña para poder entrar al juicio en línea. Ahorita vamos a ver, antes se tenía que ir al tribunal de forma física para pedir estas contraseñas a través, ahora que ya está en operación el juicio en línea versión 2, ya se puede hacer de forma remota también. Para presentar la demanda en juicio en línea también es importante, es un requisito indispensable el que se ponga la dirección de correo electrónico, porque a través del correo electrónico es que se hacen las notificaciones. Aquí un tema importante es que básicamente el sistema no les va a dejar presentar una demanda si ustedes no ponen un correo electrónico válido. Si ustedes no ponen su correo electrónico, simplemente el sistema no los deja avanzar para que puedan presentar una demanda a través del sistema de justicia en línea. El tema de las pruebas ya les comentamos, y las notificaciones. Pruebas, se tiene que manifestar qué tipo de prueba es, si tiene el mismo valor, y las notificaciones se hacen a través del sistema de justicia en línea, a través de un correo que se les envía a su correo electrónico que señalaron en su demanda, y para que entren al expediente. Cuando ustedes entren al expediente, se da por notificada la actuación. Si ustedes no entran, entonces se publica por el boletín electrónico y se consideran debidamente notificadas. Ya habíamos comentado, si hay fallas en el sistema, puede existir fallas en el sistema, simplemente se averigua si efectivamente hubo una falla en el sistema, si el área correspondiente del tribunal verifica que hubo una falla en el sistema, se toma en consideración para efectos de los plazos. Si hay alteración del sistema, se puede corregir esa alteración y se toman medidas de protección necesarias para evitar que dicha conducta pueda volverse a repetir. La revisión y amparo, ya también se los había comentado, para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicio y amparo que se promuevan en contra de las actuaciones y resoluciones derivadas del juicio en línea, no será aplicable lo dispuesto en este capítulo. Esto es, en otras palabras, el amparo y la revisión deben de presentarse con las reglas de la ley de amparo. ¿Okay? Aquí información rápidamente les comento. Se presentaron más de 20,000 o alrededor de 24,000 juicios en línea en la versión 1 por un monto multimillonario. Ya presentaron demandas de todos los estados. Por ejemplo, aquí digo, son temas, cuando tengo un poco más de tiempo lo explico un poquito más. Por ejemplo, llama la atención que Chihuahua presenta más demandas que Guadalajara, por ejemplo. Ahí se justifica lo que les comentaba, en el sentido de que si la actividad económica principal del estado se lleva en Juárez, es muy factible que los despachos y las empresas de Juárez decidan presentar el juicio en línea, porque es mucho más fácil que trasladarse a la capital del estado. ¿Okay? Básicamente, esta información la pongo porque luego se critica de que es que el sistema de justicia en línea no funcionó bien. Me parece que el juicio en línea funcionó perfectamente durante el plazo que por lo menos el primer programa, la versión 1 funcionó muy bien durante el plazo que estuvo vigente. Se llevaron más de 24,000 juicios, se resolvieron los juicios. Actualmente quedan alrededor de 60, 70 juicios en línea versión 1, todavía pendientes de emitir resolución, y actualmente, como ya les había comentado también, la versión 2 del juicio en línea ya está operando en todas las salas del tribunal. Inconvenientes del juicio en línea versión 1, se los digo para
pasar a lo que es el juicio en línea 2. Uno de los principales problemas que tuvo la versión 1 del juicio en línea es que había programas que quedaban desactualizados. Por ejemplo, principalmente el Acrobat. Cuando se hace el juicio en línea, era gratis el Acrobat. Después lo compró una empresa y ya es de costo, y eso generó ciertos problemas para la actualización. Entonces, cuando alguien quería presentar el juicio en línea, tenía que poner la primera versión, o bueno, una versión vieja del Acrobat para poder leer los documentos. Esto generaba cierto problema para los nuevos usuarios. Las personas que ya sabían, que ya habían hablado a la mesa de ayuda, ya les habían dicho cómo configurar su computadora y no tenían ningún problema. Pero para los nuevos usuarios sí era un problema porque trataban de ingresar sus promociones y no podían. Un problema de la versión 1 es que no se logró compatibilidad del Poder Judicial, cosa que se buscó en la versión 2 poderlo mejorar. En la versión 1 no se pudo actualizar ciertas reformas, por ejemplo, la legislación ya no se requería que hubiera una firma digital en el documento, o sea, el garabato digital que se insertara al documento. Sin embargo, nunca se pudo corregir el sistema, y por lo tanto todas las promociones de juicio en línea tenían la firma digital, aun cuando la legislación ya no lo requería. Lo único que se requiere es la firma electrónica. No se pudo actualizar ciertas reformas legales para su correcto funcionamiento. Los informes, como ya les había comentado, no eran tan fáciles o prácticos de obtener. Es lento el tema de subir y bajar documentos. Para los litigantes, el subir los documentos, escanearlos y subirlos, les puede llevar bastante tiempo, varias horas. Y para el personal del tribunal, por ejemplo, les comentaba en el caso de las admisiones de demanda, el bajar el documento para analizar si venía el documento completo, legible, era el que estaba diciendo el actor, pues podía tardar algo de tiempo y hacía que acordar la admisión de demanda fuera un poco más lento. Antes se tenía que acudir presencialmente al tribunal para registrar a los usuarios, cosa que ya no se necesita. Y un tema importante de inconvenientes de la versión 1 del juicio en línea es que no inició funcionamiento en todas las salas, sino en una sala, en la sala especializada en juicios en línea, como no fue planeado así, y eso que generaba ciertos problemas porque algunas personas no querían presentar su juicio en línea, aunque les conviniera por efecto de tiempo, por el caso que les decía de Juárez con Chihuahua, pero probablemente a la hora de presentar el amparo se iba a resolver el amparo, el colegiado que iba a conocer es desde la Ciudad de México, y entonces el litigante tendría que viajar de México a la Ciudad de México para litigar su amparo, cosa que no le convenía. Entonces generaba ciertos problemas. Llegamos a el juicio en línea 2. Desde hace 2 años ya está funcionando el juicio en línea, versión 2, que tiene ciertas ventajas. Aquí hay algunos puntos que quiero destacar respecto al juicio 1 con la versión 2. Los sistemas no son compatibles. Esto es, hay un sistema para el juicio en 1, versión 1, y un sistema para el juicio en 2, y no son compatibles, no se pueden compaginar. El sistema de justicia en línea en 1 se basaba en procesos, y la versión 2 se basa en la creación de un expediente electrónico. Entonces, al no ser compatibles, por eso se tienen que llevar los juicios en línea hasta su total resolución a través del sistema de justicia en línea. Cuando se acaba el juicio en línea versión 1, se hace en papel, y actualmente está funcionando el juicio en línea 2. No se pudo trasladar los juicios que se llaman el juicio en línea 1 a la versión 2. ¿Qué sigue siendo igual del juicio en línea 1 respecto al 2? Es que es optativo, para la autoridad sigue siendo obligatorio, hay que señalar un correo electrónico, sigue habiendo certeza de la firma electrónica tanto del particular o de las partes que presentan sus promociones como del secretario del magistrado que acuerdan las promociones. No hay horario, sigue sin cambio eso. La economía también, no hay que imprimir, no hay que hacer copias de traslado, no se gasta el papel, y las notificaciones siguen siendo más rápidas en la versión 2. ¿Qué cambios hubo en la versión 2 del juicio en línea respecto a la 1?
hay mayor seguridad, multinavegador, o sea, es posible que con más navegadores se pueda utilizar el sistema de justicia en línea. Se pueden ver en las promociones, los acuerdos en el teléfono, en el iPad, en la computadora. Es un poco más práctico, es más flexible para firmar. Se usa el PDF para poder ver, observar de mejor manera los documentos. Se puede dar de alta usuario a distancia. Los usuarios se pueden dar de alta para presentar sus juicios en línea sin tener que acudir al tribunal. Y actualmente ya todas las salas del tribunal manejan el juicio en línea versión 2. Aquí vienen las fechas en que iniciaron la versión 2 del juicio en línea. Prácticamente desde 2021 ya todas las salas del tribunal ya manejan la versión 2 del juicio en línea. ¿Qué pasó con los asuntos que se estaban llevando en la versión 1? Insisto, se tuvieron que imprimir, fueron alrededor de 200 o 300 expedientes que no se terminaron en juicio en línea 1 y se tuvieron que imprimir para llevarlos la vía tradicional. Actualmente quedan alrededor de 50, 60 juicios en línea todavía en trámite. Los demás ya se tramitan a través del juicio en línea versión 2. Posibilidades actuales en cuanto al juicio en línea es la versión 2, es la posibilidad del tribunal para implementar la justicia de manera más práctica, cosas que ya se hacen en la versión 1, pero más fácil y accesible, teniendo la posibilidad de interrelacionarse con otros órganos jurisdiccionales. Se puede hacer un reparto de expedientes mucho más fácil por materia, por territorio. Se puede realizar el teletrabajo, lo que les comentaba en la pandemia. El tribunal estaba en la sala de justicia en línea, estaba facultado para no cerrar ni un solo día y seguir pudiendo trabajar, ¿no? Y visión a futuro, un cambio de visión. ¿En qué sentido? Me parece que hasta el día de hoy el juicio en línea es una herramienta tanto para las partes, los abogados, como para el propio tribunal para llevar a cabo el funcionamiento y llevar el desahogo de los procedimientos. Sigue siendo una herramienta que puede servir para acortar distancias, tiempos, ahorrar papel, etcétera, pero sigue siendo una herramienta. Me parece a mí que la visión que se debe de tener para efectos del juicio en línea no nada más es que sea una herramienta para los que actualmente utilizan el juicio, esto es para los abogados o para los funcionarios del propio tribunal. Me parece que la visión tiene que ser que esta utilización de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones debe de llevarse más allá para acceder o para facilitar el acceso a la justicia a más personas, que más personas tengan la facultad de defenderse, de utilizar estas herramientas de las tecnologías para que todos los actos que emita la administración pública estén apegados a derecho. Esto es, no nada más que sea una herramienta, sino que sea un, un que sea algo que ayude a un mayor acceso a la impartición de justicia. Necesitamos capacitación, tiene que haber un cambio cultural y el desconocimiento. La gente que no conoce el juicio en línea o que no conoce que existe el juicio en línea, no le interesa, no tiene y le tiene miedo al juicio en línea. Entonces, aquí mi recomendación es que, como se le dicen a los niños, ¿no? Que lo prueben, si no les gusta, ya no lo utilicen, pero sí intenten llevar por lo menos un juicio, ver cómo funciona, si les gusta, si les parece práctico, si les es de utilidad, ya tienen esa herramienta y me parece que es una herramienta muy eficiente, muy eficaz y que ayuda mucho para la impartición de justicia. Entonces, siempre mi recomendación o mi solicitud es que lo prueben. Si les gusta,
sigan utilizando. Si no les gusta, siempre está la posibilidad de seguir por la vía tradicional. Nosotros en la sala de juicio en línea teníamos lo que nosotros llamamos nuestros clientes. ¿Por qué clientes? Porque eran despachos que presentaron una demanda a través del juicio en línea que les pareció mucho más práctico, les gustó tanto que todos sus juicios ya los llevaban en línea. Entonces, básicamente mi invitación es precisamente que hagan la prueba de los que no lo han utilizado. Claro que hay fallas y claro que hay lugares o áreas de oportunidad que se pueden mejorar, pero lo cierto es que sí, el día de hoy es una herramienta muy eficiente para llevar de forma más económica un juicio contencioso administrativo federal. El futuro nos alcanzó, la pandemia catalizó el uso de las tecnologías para efectos de la justicia en línea. Entonces, pues me parece a mí que no nos queda más que irnos adaptando a las nuevas formas de impartir justicia y de trabajar. Les dejo aquí las características de los archivos que deben de tener el juicio en línea y bueno, pues de mi parte sería todo. Quedo a sus preguntas. Muchas gracias. Ok, magistrado, pues muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Tenemos por aquí algunas. Empiezo. Dice, ¿no funciona la FIREL que otorgó el Poder Judicial de la Federación para firmar en el juicio? Si eso no, ¿cuál sería la razón? O sea, pregunta que si no funciona y cuál es la razón. Sí, la pregunta, efectivamente, no funciona. Tiene que haber un convenio de colaboración del Poder Judicial con el tribunal. La idea es que, efectivamente, lo ideal sería que funcionara. O sea, si básicamente los mismos usuarios que utilizan la firma ante el Poder Judicial la pueden utilizar ante el tribunal, lo ideal es que fuera la misma. Actualmente no hay, ¿por qué? Porque no se ha firmado un convenio. ¿Por qué? Porque el tribunal hizo primero su programa de justicia en línea, después hizo el Poder Judicial el suyo, el del Poder Judicial está funcionando muy bien, entonces hay que hacer adecuaciones y me parece a mí que debemos ir caminando a que efectivamente la misma firma que utilizan para el Poder Judicial pueda ser aplicable también para el tribunal. Me parece que para allá vamos, para allá debemos de caminar, pero al día de hoy no funciona. Correcto. Otra pregunta también relacionada con el Poder Judicial. Nos dice, ¿existe un problema al utilizar la firma electrónica de la persona moral cuando se presenta amparo directo, ya que el colegiado pide ratificar debido a que no lo firmó el apoderado legal? Es correcto, son reglas de cada uno y por eso yo hacía hincapié en que para efectos del amparo hay que seguir las reglas de la ley de amparo. Entonces, mucho ojo con esas cuestiones que efectivamente influyen mucho y por eso yo sí fui muy enfático aquí al señalar que el amparo y la revisión son aplicables las reglas de la ley de amparo, no del contencioso administrativo. Entonces, tengan mucho ojo. Lo ideal es que vayamos caminando juntos el tribunal con el Poder Judicial para que las reglas sean aplicables de forma indistinta a los dos, tanto al Tribunal Fiscal como órgano autónomo como al Poder Judicial. Hay que caminar hacia allá y hay que hacerlo, ¿no? Actualmente, pues sí hay ciertas diferencias y hay que tener mucho cuidado con ellas. Sí, aquí otro comentario que abona precisamente al tema, donde nos comentan que en eso se distingue nuestro juicio con el de amparo, pues han resuelto desechar si no está firmada la demanda con la firma electrónica de quien cuenta con la representación de la persona moral, es decir, la persona física que representa a la persona moral. Si solo está firmada con la firma de la persona moral, entiendo que se desecha, ¿no? Entonces ahí más que pregunta, es como que hacen, Sí, abundan no, ahí. tiene toda la razón y por eso insisto y reitero lo mismo. Quiero ser muy enfático, fui muy enfático y lo reitero ahorita. Amparo y revisión no son aplicadas las reglas de la ley para el procedimiento contencioso administrativo y se tiene que tener mucho cuidado.
cuando vayan a presentar un amparo, aun cuando la autoridad responsable sea el tribunal y se presente ante la autoridad responsable el amparo, hay que seguir las reglas de la ley de amparo. Correcto. Ahora pasando al tema a la parte probatoria, nos hace la exposición de que dice que el sistema tiene una cantidad máxima para cargar archivos. Y entonces la pregunta dice que si se puede dividir en partes el expediente o cuál es el método que usted nos recomienda para cargar el archivo del expediente. Efectivamente, hay capacidad, se tiene una capacidad limitada. Mi recomendación ahí es hablar a mesa de ayuda y ellos les van a decir cómo partir los documentos para presentarlos de una forma mucho más fácil, más rápida, de forma partida, pero que no se distorsionen los documentos. Entonces, mesa de ayuda, ya sea que les pueda autorizar que lo presenten completo o que lo dividan. Me parece a mí que lo que me han comentado a mí es que las personas de mesa de ayuda siempre son muy eficientes, tienen muy buen trato y les ayudan a quienes cualquier cosa que se les atore, por ejemplo, este tipo de situaciones, en mesa de ayuda, la experiencia que me han dicho a mí es que siempre lo sacan de los apuros y son gente capacitada para resolver este tipo de problemas. Claro. Una pregunta más, retomando lo de la firma, nos hace la pregunta, un compañero nos señala que si la firma al momento de presentar de una persona moral debe de ser la firma electrónica de la empresa que está demandando o la del apoderado representante legal. Es que tienen que tener ahí mucho cuidado. La regla es que tiene que coincidir. Si ustedes, quien presenta la demanda es la empresa, tiene que firmar la empresa. O sea, el Patito S.A. Viene a demandar la nulidad de tal oficio, quien debe de firmar es el Patito S.A. Si viene Juanito Pérez en representación del Patito S.A., vengo a presentar una demanda de nulidad en contra de, entonces quien debe de firmar es Juanito en representación del Patito. Tienen que ser muy cuidadosos en quién es el que está presentando la demanda. Insisto, no cambia con el hecho de la vía tradicional. Tú no puedes decir, Juanito Pérez, vengo a presentar una demanda y lo firma Pedrito López. No tiene que haber congruencia de quién está presentando con quién está firmando. Si quien presenta la demanda es la empresa, tiene que venir la firma de la empresa. Si quien está presentando la demanda es el representante legal de la empresa, tiene que venir la firma electrónica del representante legal. Entonces, nada más tienen que tener mucho cuidado de que sea coincidente quién está presentando la demanda en relación con quién tiene que firmar. Correcto. Una pregunta más nos dice que si se deben de firmar todos los acuerdos del juicio en línea con firma digital o se pueden firmar de manera autógrafa. En juicio en línea, como todo se lleva, como el expediente es digital, todo tiene que ser en firma digital. Aquí tengo que hacer una aclaración. Es diferente la firma digital, esto es el garabato que se sube o se mete a la computadora y es como la fotografía del garabato, que esa es la firma digital, que es diferente a la firma electrónica, que es el archivo key y el archivo SER que dan, por ejemplo, el SAT. Entonces, en realidad, todas las promociones, todos los acuerdos que firma el tribunal deberían de tener solamente, su obligación es tener la firma electrónica, pero antes una reforma de 2016 hace que nada más la firma electrónica fuera necesaria, pero antes sí se requería una firma digital, o sea, el cambio de cómo se utilizaban las cosas. O sea, yo me acuerdo que antes si tú pedías una factura tenía que ser con firma autógrafa, o sea, nadie te aceptaba una factura si no tenía una firma autógrafa. Eh, y la gente quería el garabato, por eso la legislación en un principio, la del juicio en línea, se requería que el garabato, el garabato que pone el secretario que da fe y el magistrado que emite el acuerdo, viniera el garabato puesto en el papel.
Lo cierto es que la gente ya se acostumbró, ya no hay ninguna factura que se presente de forma original, simplemente tiene que tener tiene que ser la factura que emite el SAT con la cadena. Entonces, contestando la pregunta, ¿todas las actuaciones del tribunal tienen que tener la firma digital? No, no tienen que tener. Por sistema las van a tener, pero lo único que obliga la ley es a tener la firma electrónica del magistrado que emite el acuerdo y del secretario que da fe de la actuación. Sí, bueno, nada más complementando, en el documento anexo al acuerdo, cuando se hace el integrado de las firmas, en el documento anexo está la cadena y el sello de la firma electrónica del magistrado y del secretario, que es como un documento complementario, ¿no? Donde están las firmas de... Es correcto, pero insisto, esta es la firma electrónica en relación, a diferencia de lo que es en la firma digital, que insisto, la legislación ya no solicita que las actuaciones del tribunal tengan firma digital, pero sí es obligatorio que tenga la firma electrónica que implica esta cadena, ¿no? Claro. Aquí viene una interesante porque está relacionada a la prueba pericial y nos preguntan que si cuando se presenta un peritaje, un dictamen, la firma debe de ser la firma electrónica del actor o del oferente y firma autógrafa del perito o cómo sería ahí No, la tiene que firmar, es muy buena pregunta porque sí hay que tener mucho cuidado en el tema de los peritos, el juicio en línea. Y lo voy a comentar rápidamente porque tiene sus varios problemillas. ¿Quién está protestando el cargo? ¿Quién está presentando el dictamen? El perito. ¿Quién tiene que firmar? Tiene que firmar el perito. Tiene que venir la firma electrónica del perito. Entonces, mucho ojo cuando presenten una pericial y asegúrense que el perito que van a presentar efectivamente tenga su firma electrónica actualizada, porque si no se van a meter en un problema. Entonces, ¿quién tiene que firmar? El perito. Mucho ojo. Acá en la sala de juicio en línea teníamos el criterio de que que la protesta del perito y la ratificación del dictamen se podía hacer a través de el sistema con la firma electrónica del perito. Hay una tesis por ahí de sala superior con la que no estoy de acuerdo, pero la tengo que aplicar, donde se establece que en el caso de protestar el cargo y ratificar la pericial, el perito lo tiene que hacer de forma personal. Entonces tiene que ir al tribunal a ratificar su dictamen. Entonces, mucho ojo, aunque lo presenten en línea, tiene que ir el perito a ratificar su dictamen. Insisto, no, es un criterio con el que yo no estoy de acuerdo. Me parece que desvirtúa el juicio en línea el que te tengas que ir, el que tengas que obligar al perito a ir a las instalaciones del tribunal a ratificar su dictamen. Pero bueno, existe una tesis de sala superior que me parece que está en análisis, está estudiando el cambiar el criterio, pero al día de hoy sí sigue prevaleciendo el hecho de que en una pericial, el perito tiene que ir a ratificar su dictamen de forma presencial ante el funcionario del tribunal. Y eso sí, tiene que firmar el dictamen y la protesta del cargo y la ratificación del dictamen tiene que hacerla con la firma electrónica del perito. O presentarse en la sala y de firma autógrafa ratificar su pericial y presentar el documento en físico. Claro. Nos hace una pregunta otro compañero. Parece como que no alcanzaba a aterrizar el tema porque nos dice que si todas las salas conocen del juicio tradicional y también en línea, ¿cómo opera el amparo? ¿Dónde se promovería el amparo de manera física? O sea, el amparo en contra de una sentencia sería un amparo directo y por ende se tendría que presentar de forma física ante la sala, ante la autoridad responsable, quien es el que tramita el amparo. En este caso, por ejemplo, si fue la sala especializada en juicios en línea quien tramitó y emitió la sentencia, el amparo lo tiene que presentar de forma física ante la sala del juicio en línea. Aquí o sea, lo tienen que presentar, lo pueden mandar por correo certificado o lo pueden presentar por oficina de partes. Aquí mucho ojo,
cuando los presentaban por juicio a través del sistema un amparo, el tribunal imprimía el amparo y se lo mandaba al colegiado. Muchos colegiados con eso lo tenían por bueno, pero no dudo que haya algún colegiado o alguien que diga, no, 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 me lo tiene que venir con firma autógrafa y lo debieron de haber presentado de forma a través de documento en la oficialidad de partes de la autoridad responsable, que es el tribunal. En el caso de las salas de todo el tribunal que están conociendo la versión 2 del juicio en línea, si van a presentar un amparo en contra de una de las actuaciones, si es una sentencia, lo tienen que presentar ante la propia autoridad responsable, esto es, ante la sala que emitió la sentencia respectiva, para que le dé trámite a ese amparo y lo remita al colegiado para que lo resuelva. Sí, claro, acá lo que nos ha pasado en la Sala del Caribe es que como que curándose en salud los litigantes, incluso los primeros amparos que yo llegué a recibir de juicio en línea, lo presentaban en ambas vías, Sí. físicamente en la oficialidad de partes señalando el número del juicio en línea y también en el sistema subían como viendo a ver qué. La realidad es que pues hay que apegarnos a las reglas del amparo, ¿no? Ya cuando es el amparo y lleva atrás. Es correcto, es lo que tú comentas, nos sucedía mucho y muchas veces nos presentaban los dos, nosotros, vaya, nos presentaban en línea, lo imprimíamos, llegaba el físico, lo agregábamos y todos se lo mandábamos al colegiado y que el colegiado acordara lo conducente. Correcto. Nos señalan la mecánica a seguir en las notificaciones cuando la persona a notificar no abre el sistema dentro del plazo señalado. Nos preguntan cuál es el término a seguir para efectos de que surta efectos la notificación. Tienes 3 días para entrar al expediente y con el puro hecho de entrar al expediente se te tiene por notificado y surte efectos al día siguiente. Si tú no entras a tu expediente para ver las actuaciones que hubo en tu expediente, al tercer día se notifica por boletín electrónico, se publica el boletín electrónico y surte efectos al día siguiente la notificación. Ok, nos preguntan si el tribunal expide alguna firma electrónica como en el caso del Poder Judicial o solamente con la e-firma del SAT. Hay órganos que están certificados para poderlo hacer. Es muy difícil conseguir esas certificaciones y no hay muchos que lo tengan. Nosotros, por la materia, que siendo tribunal, en aquel entonces Tribunal Fiscal de la Federación, la lógica era pues que la firma sea la de la e-firma. La firma, sí es normalmente una cuestión de una cuestión fiscal, tienes que tener tu firma electrónica emitida por el SAT. Y por eso, cuando se creó el juicio en línea, se consideró como la única firma viable para acceder al juicio en línea, es la e-firma o firma electrónica del SAT. La del Poder Judicial no sirve. Me parece que, insisto, como ya lo había comentado antes, me parece que lo lógico y lo deseable es que eventualmente nosotros, el tribunal, pueda aceptar la firma del Poder Judicial para acreditar quién está firmando, quién está presentando las promociones. Al día de hoy no se tiene ese acuerdo y por otro lado el tribunal no está facultado, no está certificado para emitir firmas. Tiene que ser la del SAT, nada más, es la única que se tiene. Ok, 3 preguntas más y terminamos. Es un planteamiento menciona que si el plazo para presentar un juicio vence a las 12, hay intermitencias o no funciona el sistema, esto de las 12 a las 2, y no cumple con la presentación a las 2 de la mañana que se reanuda, sino hasta las 9, o sea, varias horas después de que se reanudó el sistema. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Mi opinión es que simplemente tú lo presentas a las 9 de la mañana y dices, oye, yo lo traté de presentar, hubo fallas en el sistema. Cuando me llega mi promoción, yo le pregunto, el tribunal le pregunta al área de justicia del sistema de justicia en línea, y dice, sí hubo fallas de tal a tal hora. Eso se toma en consideración para efectos de que tu promoción, si lo presentaste el día siguiente, se te debe tomar que lo presentaste en tiempo. Esto es,
no te podemos obligar a que estés cada 3 minutos tratando de mandar tu archivo y que no haya sistema. O sea, si no te funcionó, eran las 2, era la 1, no te funcionó, bueno, pues ni modo, lo presentas al día siguiente a las 9, y a mí con que sistemas me diga, oye, efectivamente, no sé, de 9 de la noche a 1 de la mañana no hubo, yo te tomo tu promoción que presentaste al día siguiente, te la tomo como si hubiera sido el tiempo. Claro, además de que hay un criterio por ahí, ¿no? Que nos habla de las primeras horas del día hábil siguiente, que bien Así podría es. aplicar como por analogía, ¿no? En este Es caso. correcto, es correcto. Ok, una más nos dicen, en el caso que se designen peritos o que haya algún tercero interesado, ¿cuál es la forma de notificarle a esta persona si no se ha señalado un correo? ¿Se hace la notificación personal o cómo se arrancaría Se este hace proceso? cuando hay un tercero interesado o el juicio de licividad que hay que demandar que se demanda a un particular, ese emplazamiento se hace de forma personal y se le dice, oye, aquí está, hay un juicio que se presentó, aquí está la demanda para que te apersones al juicio. Te puedes presentar en línea si quieres, si no quieres en la vía tradicional. Si es en línea, me tienes que señalar un correo electrónico. Si es en la vía tradicional y no quieres llevarlo en línea, todas mis actuaciones, las que tengan que ser personales, se harán de forma personal. Las notificaciones que se puedan hacer vía notificación vía boletín jurisdiccional, se harán a través del boletín jurisdiccional. Que, insisto, aquí hay mucho ojo. Es diferente el boletín jurisdiccional, que es el que utilizan las salas regionales en la vía tradicional, del boletín electrónico, que es la herramienta que utiliza el juicio en línea. Y ya para finalizar, nos preguntan si en las notificaciones por el sistema de juicio en línea también se envía un aviso previo al correo electrónico. Claro, cuando hay cualquier movimiento en el expediente, si hay alguna actuación del tribunal en el expediente electrónico, se envía el correo electrónico en las notificaciones que se debe de mandar, no en todas, pero las notificaciones que se tengan que realizar a través de boletín, a través de el correo electrónico, se te manda tu correo y se señala, oye, en el expediente número tal del juicio en línea hubo una actuación para que entres a revisarlo. Entonces se hace esa notificación a través del aviso al correo electrónico que debiste haber señalado desde tu demanda. Correcto. Pues es todo, magistrado. No nos quedan más preguntas. No sé si gusta algunas palabras para despedirnos. Nada más reiterarles también, yo sé que hay áreas de oportunidad en el tema de juicio en línea, pero me parece que es una excelente herramienta para poder tramitar de una forma eficiente, rápida y más económica un juicio contencioso. Aquellos que ya lo han intentado, puede ser que les haya gustado, puede ser que no. Los que no lo han intentado, mi invitación es que intenten llevar un juicio en línea y una vez o sea, a final de cuentas vamos a ir caminando hacia allá va la justicia. Entonces, qué mejor que irnos adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces, mi invitación es que presenten cuando puedan, le tengan confianza al juicio en línea para presentar una demanda. Es bastante seguro y eficiente. Y que lo prueben para ver si les gusta y puedan seguir llevándolo así. Y nada más un agradecimiento por esta invitación y una disculpa nuevamente por el plazo que llegué un poquito tarde, pero la verdad ya es tráfico de diciembre en la Ciudad de México con mal clima, es de locura. Pero bueno, una disculpa. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y continuamos la siguiente semana. Muchas gracias, magistrado. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas tardes.